Ya que tengo el honor y el placer de poder saludo a mi familia y les mando un gran abrazo. Y ya que se ha cantado esta canción que me ha llenado mucho de gozo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, así es mi Dios, así es nuestro Dios. Por eso vamos a meditar en esta mañana y vamos a ver que esa canción está basada en hechos reales y trascendentales que Dios nos ha registrado en su bendita palabra. Deciros que, si recordáis, a ver si lo recordáis, el texto de nuestra hermana Esther el domingo pasado, ¿lo recuerda alguno? Salmo 119, 89. Tu palabra, oh Jehová, permanece para siempre en los cielos. Y tengo hoy el placer, y estoy alegre y contento, de poder estar aquí entre vosotros por dos razones. Primero, porque hacía mucho que no os veía, y hoy pues he tenido el gozo de poderos ver y compartir con vosotros. Pero también por el hecho de que también tenemos el privilegio de poder meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es maravillosa. El salmo que hemos comentado, pero el mismo Señor Jesús, con la misma autoridad que el Padre, nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que nosotros amamos a Dios en la misma medida que guardamos sus mandamientos. O si queréis lo decimos a la inversa: en la medida que guardamos sus mandamientos, en esa misma medida amamos a Dios. Pero aún el Señor va más allá todavía. Por eso digo que tengo gozo de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fundamental para nuestras vidas. El conocerla, el meditarla, el reflexionarla, el escudriñarla, el hacerla nuestra es de una gran bendición. Dice el Señor Jesús también, en este mismo Evangelio, en el capítulo 14 y el versículo 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Así que en la medida que amamos al Señor, guardamos su palabra. Pero luego hay una promesa: y mi Padre le amará. ¿Os dais cuenta? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que está implicada la deidad, las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la misma medida que nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, el Padre nos ama, está con nosotros y nos da todas las bendiciones. Así que por eso siento mucho gozo y mucha alegría de poder estar aquí, poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Porque, repito, es fundamental y trascendental. Dicho esto, creo que no exagero. Si habéis visto o habéis leído el boletín, habréis visto que he puesto al mensaje la expiación, basada en este texto que hemos leído anteriormente. Y creo que no exagero si digo que la expiación o la doctrina de la expiación es una de las doctrinas más fundamentales, más trascendentales y más importantes de las Sagradas Escrituras. Y el conocerla es conocer al Señor y conocer la obra que ha hecho por nosotros. Porque ahora veremos qué es la expiación y quién hizo verdaderamente, digamos, la verdadera expiación, perdonar la redundancia. Pero es así. Y ahora hay una pregunta: si es tan importante, ¿por qué ha tenido que haber una expiación de nuestros pecados? ¿Por qué? La expiación es la reconciliación entre Dios y los hombres, porque nosotros todos habíamos pecado y éramos enemigos de Dios y estábamos distanciados, y Dios, de alguna manera, no de alguna manera, sino realmente estábamos muertos en delitos y pecados, como vamos a ver en algunos textos de las Sagradas Escrituras. Así que, repito, en la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos al Dios de la palabra y podemos amar, servir y obedecer a ese que lo ha hecho todo por nosotros, que vamos a ver quién es el autor también de la expiación. Y preguntaba y respondemos: ¿por qué la expiación? Mirad,
Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entendemos que si era su imagen es que estaba puro, era santo, era inmaculado. ¿Y cómo ha venido a ser necesaria la expiación? Pues vamos a ver algunos textos de lo que Dios nos dice en su palabra para que veamos por qué ha sido necesaria la expiación. Primero, en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 16 y 17, dijo Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Capítulo 3 de Génesis. Viene la serpiente, que la serpiente es el diablo. Capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 2. Y fue apresado el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y se refiere a Génesis 3:1. Y viene el diablo y les dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguna parte del árbol o del huerto. No, le aclara la mujer: sí, podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal nos ha dicho que no comerás. Y el enemigo le dice: bueno, ¿sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Y qué es lo que hicieron? Querer ser como Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que no solamente llegaron a no ser como Dios porque era imposible, sino que murieron. Porque murieron espiritualmente, aunque físicamente siguieron viviendo muchos años, espiritualmente, que es lo importante, quedaron muertos en delitos y pecados. Por eso precisamente es la redención. Pero mirad, hay más cosas por las cuales Dios ha tenido que hacer la expiación, el propio Señor Jesús por nosotros. Mirad lo que dice Génesis para que veamos el estado del hombre delante de Dios y qué es lo que ha hecho para llegar a donde estamos y por qué Dios ha tenido que intervenir por nosotros. Capítulo 6 de Génesis. Y vio Dios, capítulo 6, versículo 5, y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Ese es el diagnóstico que hace Dios. Era de continuo, no así alternativamente, de continuo solamente el mal. Y esa es nuestra experiencia. Y lo vemos a nuestro alrededor, pero aún nosotros siendo creyentes, como decía Lutero, sí, yo parece que me he convertido, pero mi cuerpo todavía sigue siendo un cuerpo carnal y un cuerpo pecaminoso. Pero hay más todavía, y este es el diagnóstico de Dios. Eclesiastés 7:29, dice allí Salomón: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos y nosotros, porque ha llegado hasta nosotros. Y no digamos cómo está en el día de hoy, porque si entonces era, pues también hoy hay tela marinera. Tela marinera. ¿Y qué dice Isaías 59:2? Para ver el estado en que nos encontramos delante de Dios y por qué ha sido necesaria la expiación de nuestros pecados, que es la reconciliación, trata la reconciliación entre Dios y los hombres, porque ha habido una ruptura, ha habido una separación, ha habido una sentencia. La sentencia es que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que vuestras iniquidades, Isaías 59:2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ruptura, separación. ¿Y qué es la separación de Dios? La muerte espiritual. Y eso es, pero no queda ahí eso. Y vuestros pecados, añade, iniquidades y pecados, han hecho alojar de vosotros el rostro de Dios para no oír. ¿Os imagináis? Que Dios lo sabe, lo oye todo, es una metáfora para que lo podamos entender. Dios mismo, por la situación del hombre delante de él, aleja el rostro para no oír. Porque si lo oyera, y lo oye, y actuara en su justicia, ¿qué habría sido? El exterminio de todos nosotros. El exterminio de todos nosotros. Bien. ¿Y cómo lo ve el Nuevo Testamento? Porque estamos diciendo
que esto es la revelación que Dios nos ha dado, y me estoy refiriendo solo al Antiguo Testamento. Pero ¿cómo lo ve el Nuevo Testamento? La situación del hombre delante de Dios, porque ahí tenemos la plenitud de la revelación. Antiguo Testamento, podemos decir en líneas generales, profecía; Nuevo Testamento, cumplimiento. ¿Cómo lo ve el Nuevo Testamento la situación del hombre delante de Dios? Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, ahí está, por cuanto todos pecaron. Todos, no hay ninguno. La excepción es el Señor Jesucristo, como dice Hebreos, sin mancha, sin contaminación, más excelso que los cielos y apartados del pecado. ¿Cómo lo sigue viendo? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la comunión, de la amistad, de la relación, de la intimidad, de la cercanía de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y luego tenemos Romanos 6:23, que nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Pero hay aún todavía más claro, si lo queréis, aunque está clarísimo. Quiero decir que lo conocemos, pero hay textos que son fundamentales. Vamos a ver lo que nos dice Efesios, capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de la voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora vamos a ver cómo tuvo que pagar la reconciliación o la expiación de nuestras almas el Señor Jesucristo. Mirad, antes de entrar a considerar lo que es la expiación, aunque lo he dicho, quiero decir una cosa que es fundamental para que entendamos el amor, pero la soberanía de Dios, que Él está en el control de todo, que no ha ido poniendo parches a medida que el hombre ha haciendo cosas, sino que ya desde la eternidad sabía lo que había de hacer el hombre. Y aún así nos creó a su imagen y semejanza y nos dio libertad. Mirad lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 y siguiente. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo tremendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no ha ido poniendo parches según el hombre ha ido desobedeciendo y transgrediendo los mandamientos de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque sabía Dios que, aunque nos creaba con libertad, Él sabía que íbamos a transgredir sus mandamientos, que le íbamos a dar la espalda y que íbamos a querer ser iguales a Dios, que es lo que en definitiva está diciendo, aunque la gente no lo diga abiertamente, es así. Porque cuando le predicas el Evangelio a la gente, ¿qué dice? Yo soy mi propio dueño, yo soy mi propio Dios. ¿Por qué qué? Porque quieren ser igual a Dios, en definitiva, y no quieren rendir su vida y toda su persona al verdadero Dios. Así que, qué maravilla, que a Dios no le ha pillado nada por sorpresa y que por su amor, por su omnisciencia y por su gran misericordia, ya nos creó a su imagen y semejanza, sabiendo que le íbamos a desobedecer. Y sabiendo, que esto es lo importante, lo mucho que le costaría al propio Dios la redención de nuestras almas. ¿Veis la importancia que tiene la cuestión de la expiación? Que Dios ya sabía lo que le iba a costar, nada más y nada menos
que hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado, y ser hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, comenzando con el versículo 1, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya desde antes de la fundación del mundo sabía el precio de nuestra redención. Y aún así lo llevó a cabo. Aún así nos creó a su imagen y semejanza y nos dio libertad. Pero en esa libertad está nuestra responsabilidad. ¿Cuál era la libertad? Obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, que al final cuando le conocemos no son tan, como dice Santiago, no son tan gravosos. En realidad, cuando haces la voluntad de Dios y obedeces sus mandamientos, sientes gozo y sientes paz en tu corazón. Así que, qué maravilla que, aún siendo Dios en su omnisciencia, siguiera adelante con la creación del hombre a su imagen y semejanza, sabiendo lo que le costaba nuestra redención. Bien, ¿y qué es lo que ha hecho? ¿En qué consiste la expiación? ¿En qué consiste la expiación? Porque he dicho que la expiación es la reconciliación entre Dios y los hombres por haber pecado y quedar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué consiste? Mirad, en el Antiguo Testamento Dios había establecido que cuando el pueblo pecare, tenía que obedecer, tenía que ofrecer una víctima que muriera en el lugar de aquel que llevara sus pecados, pero aquella víctima no podía limpiar, no podía quitar el pecado, solamente lo ocultaba de Dios, lo tapaba, pero no era así. Y mirad si tiene importancia. Tenemos 172 veces la palabra expiación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es curioso que el Antiguo Testamento hay 172 veces y solo en el Nuevo, esta parte que hemos leído, el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, hay 2 veces que lo dice. En este texto que hemos leído, en el versículo 6, expiaciones y transgresiones no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, y vuelve en el versículo 8 a decir esto. Pero también es curioso una cosa, que el libro que más habla de la expiación es el libro de Levítico, un libro que nos resulta un poco farragoso, por no decir otra cosa, y que seguramente que no lo leemos con mucha frecuencia. Pero si leemos este libro, para interpretar bien la Epístola a los Hebreos, es fundamental, porque la Epístola a los Hebreos trata precisamente este tema, desde el principio hasta el final. Y el libro de Levítico, no nos distraen con los estornudos, el libro de Levítico justamente trae la mitad de las veces que se habla de la expiación en todas las Escrituras. 86 veces habla del tema de la expiación. 86 veces. Habla del tema de la expiación cuando alguien pecaba. ¿Qué tenía que hacer? Venir, traer una ofrenda al templo, poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda, y aquella llevaba los pecados, simbólicamente, de aquel, para cubrirlos, y que Dios porque la paga del pecado era muerte, no lo eliminara. Y aquella víctima moría de alguna manera en el lugar y por el pecado de aquella persona. Pero tenía otra enseñanza, y era que aquellos sacrificios eran pedagógicos, es decir, apuntaban al único que podía hacer la expiación y quedar para siempre zanjado el pecado de todos nosotros. Y aquel quien era, que lo hemos leído, la persona del Señor Jesucristo. Pero es curioso que ese tema de la expiación corre a través de todas las Sagradas Escrituras, y como vamos a ver ahora, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, está la obra maravillosa, vicaria, expiatoria y sustitutoria, muriendo por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor, de la persona del Señor Jesucristo.
Por eso dice, 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, no lo conoció. Por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Os dais cuenta? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, siendo hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Cristo ha satisfecho todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nosotros. Y ahora, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha satisfecho toda la justicia, todas lo que pesaba sobre nosotros, la condenación, la ira del propio Dios. En Cristo fue cargado y Cristo expió nuestros pecados para siempre. Pero el Nuevo Testamento está saturado, digamos, de la obra de la expiación. Por eso es importante, repito, que conozcamos las Sagradas Escrituras. Permitirme que diga una cosa, las Sagradas Escrituras son santas, eternas, infalibles, imperecederas, indestructibles, inerrantes, inmutables, luminosas a nuestras vidas. Y eso lo tenemos que apreciar porque está, ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, a través de todas las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamentarias, la obra de la expiación del Señor Jesucristo. Comenzamos por los Evangelios. Mateo, capítulo 18, versículo 11, dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a todos nosotros, porque todos nosotros estábamos, supongo que eso lo tenéis claro, que el pecado de Adán ha pasado a todos. Por eso dije, Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando dice un hombre, allí dice varón y hembra, por un hombre, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte nos iguala a todos, le llega a todos, porque hay una sentencia de parte de Dios que no se puede alterar. Cuando Dios da una promesa o da una sentencia o declara una cosa, ni él mismo la altera. Se suele decir que Dios no puede hacer 4 cosas. Decimos, Dios lo puede hacer todo, pero Dios no puede hacer algunas cosas. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad que no? Dios no puede pecar. ¿Verdad que no? Luego, Dios no lo puede hacer todo. Entenderme en el caso que lo estoy diciendo. Dios no se puede retractar de lo que ha hecho, porque Él lo ha hecho y sabe lo que ha hecho, y lo ha hecho para bendición de nosotros. Y Dios no puede tampoco frustrar las promesas de las que ha hecho. Estas 4 cosas son las que ha hecho. Por eso comenzamos por los Evangelios para ver lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo a nuestro favor. Palabras del mismo Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada, como dice 2 de Timoteo, pero aquí tenemos las propias palabras del Señor Jesús. Mateo, repito, 18:11. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No vino para disfrutar o para hacer cosas, sino a salvar lo que se había perdido. Y aún Marcos todavía va más allá, lo amplía más eso. Dice Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero si Hebreos dice que le servían los ángeles. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, en rescate por todos, en expiación por nosotros, para que la enemistad que había entre Dios y nosotros, la ruptura, la condenación que pesaba sobre nuestras vidas, pudiera ser anulada para siempre. Cristo Jesús anuló, como dice Corintios, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice los 4 evangelios? ¿Qué dice Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quién eran? Todos y cada uno de nosotros. Por eso, la obra de Jesucristo, si toda la humanidad se convirtiera, tiene poder suficiente para
para lavarle de todos los pecados y darles la vida eterna. Y ahora vemos el Evangelio de Juan, que era el último que teníamos. El Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29, creo que todos lo conocemos. Vio Juan venir al Señor Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que hace como los sacrificios del Antiguo Testamento, lo oculta, lo tapa delante de Dios. No, lo quita totalmente. Porque cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, a todos los que creemos en Él, nos lava de todos los pecados y quedamos santos y puros delante de Dios. Pero no para ahí la cosa. Hay muchas más cosas. Romanos 4:25 dice que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. No fue por cualquier cosa. No fue una víctima que pasaba por allí. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La piedra angular de la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos, el capítulo 1 y el versículo 4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el capítulo 15 de Primera de Corintios dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Seríamos los más miserables y conmiseraciones de todos los hombres. Es la piedra fundamental. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua, y me voy a resumirlo lo más posible, Pascua quiere decir que el ángel exterminador pasaba por encima del pueblo de Israel, que tenía la sangre en los dinteles, y cuando lo veía pasaba por encima. Esto es lo que es la Pascua, pasar por encima de aquellos que estaban cubiertos por la sangre que tipificaba la sangre del Señor Jesucristo. Fue entregado por nuestras transgresiones, 4 de Romanos 25, y resucitado para nuestra justificación. Repito, si no hubiera resucitado, estaríamos. Pero esa es la piedra fundamental y angular de la fe cristiana. Es maravilloso saberlo. Dice Juan, el capítulo 6 y los versículos 68 y 69, que trata de muchas cosas, y se habían ido muchos de la presencia del Señor, lo habían dejado, y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Y le dice Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la piedra de toque fundamental. Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Si no, sería una religión como todas. Mahoma está en la tumba, Zoroastro está en la tumba, Lao Tse está en la tumba, todos los fundadores de religiones. Hay muchos libros, pero os recomiendo uno escrito por Calvino. Él anduvo entre nosotros, que ha habido muchos que han intentado refutar la cuestión de que Cristo resucitó. Todavía no ha habido ninguno que lo haya demostrado. ¿Por qué? Porque pusieron una guardia pretoriana de 16 guardias que se relevaban cada 4 horas y corría peligro su vida y la de toda su familia al que se durmiera. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. La garantía de lo que nosotros creemos. Fue entregado por nuestras transgresiones. Y 2 de Corintios 5:21, que es fundamental para nosotros, ya lo he dicho, pero vuelvo otra vez a compartirlo con vosotros. Al que no conoció pecado, no es que tuviera alguna contaminación, es que no lo conoció. Nunca jamás fue contaminado con nada, y eso que anduvo entre prostitutas, entre leprosos y entre todos, pero no fue contaminado, porque él era incontaminable. De hecho, tocó a un leproso y le dijo:
Si quieres puedes sanarme. Y le tocó, sabiendo que tocar quedaba contaminado, y él no quedó contaminado, y el leproso quedó sanado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o fue hecho ofrenda de pecado. ¿Para qué? Repito, pues para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y termino con un texto. Ahora voy a leer un poquito porque no me da tiempo a reflexionar más, pero de lo que hemos leído, porque el texto que hemos leído de Hebreos tiene tela marinera, os lo voy a resumir un poquito, tiene tela marinera, pero Primera de Pedro, lo dije anteriormente, capítulo 1, los versículos 18 y siguiente. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vaya, vanidad, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Por eso, desde Adán hasta nosotros, hemos heredado el pecado. De vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y curioso, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, por amor a nosotros. Ahí es el autor de la redención, y nosotros los receptores de la redención. Y todos aquellos que creen también son los receptores. Por eso predicamos el Evangelio, porque como dice Romanos 1, 16 y 17, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No el justo, es verdad que lo dice, el justificado, por la fe vivirá. Y ahora brevemente la cuestión del capítulo 10 de Hebreos, que viene a decir lo siguiente, lo voy a resumir un poquitín, aunque los últimos versículos los voy a leer literalmente. Viene a decir allí que los sacrificios que hacía el sumo sacerdote una vez al año no podían quitar los pecados, porque eran sacrificios de animales, y un animal nunca podía morir en el lugar del pecador. Sí, el Señor Jesús murió por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor, vicaria, expiatoria y sustitutoriamente. Y como no podía quitar los pecados, entra en el mundo el Señor Jesús y dice, quita esto que está establecido, no porque no sea, sino porque era pedagógico de enseñanza. Y hagamos lo último, es decir, yo voy a ser el que voy a ser la víctima propiciatoria por toda la humanidad. Y nos dice el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entre paréntesis un poco, no necesitamos de más sacrificios. Sabéis que hay denominaciones que cada día hacen una ofrenda de sacrificio. Él lo hizo una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda, como vamos a ver al final de este capítulo que hemos leído, del versículo 14, con una ofrenda hizo para santificado a los hombres para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él fue la ofrenda perfecta, la ofrenda que Dios necesitaba, la ofrenda que aplacó la ira de Dios, la cólera de Dios, el juicio y el castigo de Dios. Él lo cargó todo sobre su persona. Con una sola ofrenda, no multitud de sacrificios. ¿Recordáis el Antiguo Testamento? Vuelvo a deciros, leeros, aunque sea un poco engorroso, el libro de Levítico. Está lleno, tantas como 86 veces. El sacrificio, la expiación, poner la mano sobre eso. Había hasta un par de carneros que ponían uno la mano y iba al desierto a llevar los pecados, etc. Pero eso no podía quitar los pecados. No era la expiación que necesitábamos. El único que la hizo una vez y para siempre, sin necesidad de nada más, ha sido la persona del Señor Jesucristo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No los podían quitar, pero el que hizo el Señor Jesucristo sí que lo quitó para siempre. Aplacó la ira, la justicia
y la condenación a la cual estábamos nosotros condenados. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida. Juan, volvemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dijo, que ha venido para dar testimonio de la luz. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que a fin de que todos creyesen en él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero qué pasó? Versículo 9. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser nada más y nada menos hijos de Dios. Hemos alcanzado un estatus más alto que el que tenía Adán, porque no dice en ninguna parte de la Escritura que fueran hijos suyos. Sin embargo, de todos los que hemos creído en Cristo, se nos dice que hemos llegado a ser hijos de Dios. ¿Habéis visto el poder de la obra del Señor Jesús? La expiación que hizo por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor. Todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nosotros, Dios las ha sepultado en lo profundo del mar. Cuando lleguemos allí, habremos cometido cosas y se nos dirá, habéis hecho esto, pero Jesús les dirá, pero lo que estos hicieron, ya lo he pagado yo, y estos no tienen ninguna condenación. Son santos puros y hijos de Dios para toda la eternidad. Versículo 12. Pero Cristo, vuelve a insistir, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Ahora se ha sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos estos que están por el mundo y que rechazan y que quieren vivir conforme que son ellos los dueños y los dioses de sí mismos, algún día, como dice también Filipenses, ante Jesús, Filipenses 2:11, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice el 14, que es donde hemos terminado, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos, quiere decir, puros, santos, sin mancha, inocentes delante de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados, a todos aquellos que hemos creído en él. O sea que la santidad no nos viene, como sabéis, en otras religiones, porque seamos muy buenos, porque seamos muy obedientes, porque hagamos esto o lo otro. La santidad nos viene por la santidad de Jesús, que nos ha lavado de todos los pecados y nos ha declarado santos, sin mancha y herederos del reino de los cielos. Así que he querido compartir con vosotros y lo resumo un poquitín para que se nos quede esta idea. Nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados. Y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, capítulo 6 de Génesis, versículo 5, era de continuo, no es que lo hicieran así poco a poco, ¿no? O de cuando en cuando, de continuo solamente el mal. Y luego también aquel versículo del 7:29 que nos dice que, y vio Salomón, dice que todo lo que había visto es que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Todo ello, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros habíamos heredado el pecado y estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos sentenciados, pero aquel que es el Hijo de Dios, el eterno y el divino Hijo de Dios, vino a este mundo, se encarnó, vivió entre nosotros y asumió el costo de nuestra redención, que era morir por nosotros, vicaria, expiatoria y sustitutoriamente. Y aquel pagó toda nuestra deuda. Ya no hay nada. Cuando nosotros lleguemos allí, delante de Dios, como dice que está escrito en el libro de la vida, nuestra página estará totalmente en blanco. Solamente estará Jesús, ha pagado todos los pecados
y ya no hay ninguna condenación para los que estamos aquí. ¿A qué es importante entonces que conozcamos la palabra de Dios? Porque conocer a la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra, saber cómo estábamos nosotros, saber lo que ha hecho Dios, lo mucho que le costó, que no le pilló por sorpresa, sino que ya desde la eternidad lo asumió para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que somos. ¿Y ahora qué nos espera? Pues ahora nos espera un futuro de gloria eterna. ¿Qué estamos esperando? El retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el día que Él retorne nos tomará a sí mismo, como dice Juan el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, fijaros bien, ¿dónde está el Señor? A la diestra de Dios. En el lugar nos espera un futuro de gloria eterna. Dios está preparando al Señor un lugar en los cielos. ¿Cómo será que hace 20 siglos de la expiación? ¿Cómo será ese lugar? Inimaginable, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Así que gracias a Dios por su amor, gracias a Jesús por la obra de la expiación, y gracias que cuando subió a los cielos, si recordáis, mandó el Espíritu Santo para que no estemos solos. Estamos en la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros. Así que somos más que bienaventurados y disfrutamos del gozo y de la paz que solo el Señor puede dar. Capítulo 14, versículo 27, dice el Señor Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ningún miedo, ninguna condenación, gozo, paz y alegría. No quiere decir, yo también estoy pasando por cosas, que no tengamos tribulaciones o dificultades, pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no excluye nada. Así que ahí estamos. Somos más que bienaventurados. Gracias a Dios por su infinito amor, por su inagotable gracia y por su maravillosa misericordia. Por eso estamos aquí. Que el Señor siga bendiciéndonos.